donde se presentó de manera más intensa la epidemia al inicio, en los primeros días de febrero, donde se sitúa México con respecto a estos países. Y han surgido algunas comparaciones, lo que nos hace pensar que la sociedad mexicana tiene una referencia sobre lo que pasó en esos países y quisiera entender con claridad cómo está la situación en México en comparación a la que vivieron esos países. Por eso lo retomamos. Y aquí hemos puesto algunos, podríamos poner por supuesto muchos otros. Francia, España e Italia. España e Italia son las que más recientemente se han comentado. Y vean ustedes, aquí son días transcurridos desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Un caso por millón de habitantes. México tiene 128 millones de habitantes, entonces es el día cuando se alcanzaron 128 casos. Italia tiene 60 millones de habitantes, entonces es el día donde se alcanzaron 60 casos. Y esto permite una comparación equilibrada independientemente de la fecha específica en la que se presentaron el primer caso de la epidemia de cada país. Veamos cómo está aquí la situación de los países europeos. Están pintados en color azul sus curvas epidémicas. La interpretación de las curvas es la misma que hemos estado comentando por 128 sesiones. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitante se presentaron, por millón de habitante. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes. Entonces, para que se puedan comparar de manera equilibrada, de manera adecuada, se usa este índice que se llama incidencia y es casos por millón de habitantes. Veamos, en estas curvas es lo que le ocurrió a estos países. Esta es la curva de España, esta es la curva de Italia, esta es la curva de Francia. Hemos puesto un país asiático, Irán, que tuvo también la misma temporalidad o muy parecida y está en este color turquesa. Pusimos también dos países del continente americano, nuestro inmediato vecino en el norte, Estados Unidos, y Brasil, que son los países más poblados del continente. México es el tercero después de estos dos. Entonces tenemos la situación de Estados Unidos, también se presentó una curva epidémica más o menos al mismo tiempo que Europa occidental, concretamente empezó el 25 de enero, después tuvo un descenso y ahora está teniendo un repunte, como ya lo hemos comentado recientemente, Estados Unidos. Brasil empezó también más o menos en las mismas fechas que México y tuvo una trayectoria, pero muy parecida a la de México. Cerca del día 40 empezó a tener una progresión más rápida de la epidemia con respecto a lo que tiene México. Y hoy tienen estas cifras, hoy, esto es la fecha presente, aquí a 125, casi 130 días de que empezó la epidemia. Elementos que vale la pena no perder de vista es la velocidad a la que se presentaron estas epidemias. Y esto se ve por la fase inicial, es decir, el lado izquierdo de las curvas epidémicas, que es cuando van aumentando cada día los casos. Y vean ustedes la inclinación, entre más inclinada está esta parte de la curva, quiere decir que más rápidamente se presentan los casos. Esta es la velocidad a la que se presentaron en estos tres países europeos, es muy semejante a la de Estados Unidos y es considerablemente distinta a la que experimentaron Irán, Brasil y México en los primeros 20 o 25 días. Posteriormente esos países llegaron a un punto máximo, este es el famoso pico de la curva epidémica, y empezaron a descender progresivamente. Y vean ustedes cómo desde el día 0 hasta una zona donde hubo una reducción muy significativa de casos, hay casi 90 días. Es decir, 3 meses transcurrieron en su mayoría para esos países europeos para que lograran tener una reducción sustancial del número de casos, sin haber terminado todavía sus epidemias. La transmisión sigue, desafortunadamente también en estos países, pero ya con una reducción muy sustancial, 3 meses.
En el caso de Estados Unidos, tuvieron este pico inicial y luego empezó a descender, pero a una velocidad considerablemente menor que se expresa por la inclinación de esta línea. En el caso, y con el repunte que ya comentamos, en el caso de Brasil se presentó con esta misma o aproximadamente misma velocidad en el número diario de casos, pero posteriormente, alrededor del día 35, empezó a tener esta otra inclinación, es decir, esta otra velocidad que es mayor a la de México. Y la de México es la que hemos estado comentando todos los días, es esta curva que es plana cuando se compara con estas y que tiene una velocidad menor de aumento en el número de casos, y la razón por la que tiene esa velocidad y no otra más rápida es que las personas se han mantenido mayormente, en promedio 60% de reducción de la movilidad. La curva además nos permite, y eso es algo de lo que vamos a estar hablando en tiempo real, identificar cuándo pudiera haber ciertos cambios que hay que atender. Concretamente, en esta zona estamos viendo un incremento después de haber tenido un pequeño periodo de disminución. Esto no es una buena noticia, y así como comentamos buenas noticias, también comentamos noticias que no son estimulantes. Y el mensaje aquí es: esto hay que mantenerse atentos y atentas, porque es el peligro de pasar al desconfinamiento. Cuando se empiezan a activar las distintas modalidades de la actividad en el espacio público, puede haber repuntes de la epidemia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, lo que dispuso el gobierno de la Ciudad de México. En este fin de semana, esto fue noticia, lo cual me parece muy importante, en este fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, dispuso que aunque se estaba en el semáforo naranja, los comercios del centro histórico de la Ciudad de México se había verificado que no estaban cumpliendo las disposiciones de seguridad sanitaria, y tomó una decisión ejecutiva en uso de sus atribuciones de que no se abren estos comercios hasta que cumplan con estas disposiciones. Es un excelente modelo del tipo de decisiones ágiles, certeras y muy determinantes que se hacen cuando se piensa en la protección de la salud de las personas. Felicitamos a la doctora Sheinbaum y al gobierno de la Ciudad de México por esta decisión. Vamos a pasar a la siguiente. Veamos ahora, estos son los números, insistimos, el informe técnico contiene todo lo que estaban acostumbrados a ver y aquí lo seguiremos presentando. Están los casos confirmados, 256.848, las muy lamentables defunciones, 30.639, y las personas que han sido recuperadas. Pero la vamos a presentar también de una manera gráfica que nos permita identificar estos tres conjuntos. El esquema es el mismo, aquí es el número de casos, número de personas en esa condición, y lo vamos a ver ahora por semanas. En la medida en que esto ya transcurrieron varias semanas, podemos verlo también por semanas. Recordar que cuando decimos semana epidemiológica, es una semana que empieza en domingo y termina en sábado. Hoy estamos empezando la semana epidemiológica número 28, hoy. Número 28. Y como corresponde, y lo hemos dicho, los datos más próximos pueden ser no informativos por el retardo natural en el proceso de confirmación y de incorporación de datos. Entonces, no los presentamos hoy. La siguiente semana agregaremos la semana 26, en la siguiente la 27, y así vamos a ir 2 semanas detrás de acuerdo a lo que ocurre. Pero en todo momento presentaremos todo. En la curva roja vemos los casos confirmados que se van acumulando. En la curva de color turquesa vemos los recuperados. De todos estos casos confirmados, todos estos se han recuperado y lamentablemente han ocurrido esta cantidad de muertes.